Buenas tardes, Dios me los bendiga. Aquí estamos en la Iglesia Bautista La Vid y hoy empezamos un enfoque Explora a Dios. Sobre las próximas 7 semanas vamos a estar explorando a Dios a través de 7 preguntas. Y en su boletín ahí están las 7 preguntas en orden. Y hoy empezamos con la primera. ¿Tiene la vida un propósito? ¿Tiene la vida un propósito? Hay momentos en la vida que uno puede dudar eso. En el video de Explora a Dios esta semana, vimos que la mayoría de las personas, 85% de las personas en la encuesta, creen que la vida tiene un propósito. Y cuando uno escucha las respuestas sobre cuál es el propósito de la vida, hay varias respuestas. No hay una respuesta que domina esa pregunta, esa encuesta. Dicen, es para ir a la playa y ir a pescar. Una señora dijo, es el amor, la alegría y el yoga. Otro dijo, no, es para ser un buen ciudadano. No, una china dijo, no, es para vivir para Dios. Y otras respuestas. Otra de España dijo, no, es para vivir su vida ahí nomás solo, sola y no hacer mucho ruido. Bueno, aunque la mayoría del mundo de las personas creen que la vida tiene un propósito, no están de acuerdo cuál es el propósito. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en la universidad, y yo me enfoqué en la música. Mi instrumento es el violín. Sí, ahora pastor, ¿se imaginan? No sé cómo sucedió todo eso, pero bueno. Yo estaba en la Indiana University y yo estaba ahí un semestre para estudiar el violín, la música, la conducción, y era un privilegio porque es una de las mejores escuelas en el mundo para la música y Dios me dio la oportunidad de estar ahí un semestre. Y me di cuenta que yo era el peor violinista ahí. Y me sentí mal. Hasta mi maestro de violín me dijo, después de 3 lecciones, deberías de buscar otro enfoque. Cambiar tu major, porque yo creo que para esto no es para ti. Me trató de cambiar mi llamado, mi propósito. Y yo estuve en una crisis porque yo sentí que la música era para mí. Yo sentí, como un cristiano, que Dios me había llamado a la música. Y ahora me están diciendo mis profesores, no, esto no es para ti, eres buena persona, pero no tienes mucho talento para esto. ¡Qué crisis! Dije, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy yo estudiando la música, yo pensando que era el propósito de Dios para mi vida? Y ahora todas mis experiencias, todas las voces y todo lo que veo me dice que yo estoy en el lugar equivocado. Dije, Dios, o tú hiciste un error, o yo hice un error, pero yo no debo de estar aquí. Luego tuve la oportunidad de estudiar en Londres. Otra escuela muy buena. Y tuve una lección con mi maestra, fue un sábado, fue una lección extra que fui para mi violín. Entonces tuve que viajar más de 1 hora por autobús, por tren, para llegar a su casa que estaba fuera de la ciudad. Llegué un poco temprano, estaba yo esperando en una sala al frente de su casa, escuchando los últimos minutos de la lección de este estudiante. Y estaba tocando increíblemente. Dije, wow, yo quisiera tocar esa canción un día, me voy a esforzar. Bueno, al fin sale el estudiante. Es una niña de 5 años. Tal vez 6. ¿Cómo me sentí yo? Yo 20 años, 21 años, una niña, como mi hija ahorita tiene más edad de esa niña. Tocando como profesional y yo aquí atrasado, unos 15 años. Y me volvió la pregunta, ¿qué es el significado de todo esto?
¿Por qué yo supuestamente, otra vez, como cristiano, yo sé que no cada persona que va a escuchar esto es un cristiano o cristiana, pero yo como un cristiano, Dios, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Por qué yo estoy haciendo esto en la música? Empecé yo a dudar todo. Empecé a evaluar mi vida y cuando empecé a hacer eso, no me gustó. No me gustó lo que veía, no me gustó lo que sentía. Yo quería salir adelante, yo quería hacer lo mejor que yo podía hacer. Y parece que lo más que yo me esforzaba, me sentía peor. Y las cosas se ponían más difíciles y me enfrentaba con otras personas que eran 1000 veces mejor que yo. Y entonces yo empecé a no disfrutar de la vida. Entré en una etapa de tristeza, de amargura, de confusión. Dije, Señor, ¿qué es el propósito de todo esto? Si supuestamente yo estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga, ¿por qué entonces no hay éxito? ¿Por qué entonces todo este sufrimiento y humillación? La mayoría de nosotros no pasamos mucho tiempo pensando, contemplando nuestro propósito en la vida. Pero cuando lo hacemos, casi siempre es en un tiempo negativo, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a cuestionar nuestro propósito, perdemos el camino. Sentimos como que, ok, ¿por qué estoy aquí y qué debo de hacer? Y las dos preguntas están pero bien interconectadas porque nuestro propósito es como un compás. Nos muestra el camino. Por ejemplo, ¿qué es el propósito de un martillo? Darle a la cabeza de un clavo. ¿Qué es el propósito de un destornillador? No son para los clavos, ¿verdad? Son para los screws, ya se me pierde la palabra en español. Los tornillos, gracias. Ahora, no vas a usar un martillo para un tornillo ni un destornillador para un clavo. El propósito determina lo que hace. Y cuando una persona entiende su propósito, sabe qué hacer. Y cuando uno piensa que su propósito es una cosa u otra, va a afectar su vida y cómo la vive, ¿no? El problema es que no estamos de acuerdo, según la encuesta y hablando con la gente en general, qué es el propósito de la vida. Y por eso todos viven con sus vidas, con diferentes enfoques, valores, actividades, basado en que ellos piensan, sea conscientemente o inconscientemente, ¿qué es mi propósito? Aquí hay unas citas sobre el propósito, unos autores famosos. Uno es León Tolstoy. Él dice, ¿para qué es la vida? Para morir, para suicidarme. No, me da miedo, dice él. Para esperar a que llegue la muerte, eso me da aún más miedo. Entonces debo vivir. Pero, ¿para qué? Para morir. Hay otro, Ernest Hemingway, un autor muy famoso. Él dijo, la vida no es más que un mal truco. Un corto viaje de la nada a la nada. Qué triste, ¿no? Y uno más. Henry David Thoreau. Él dice esto, que es muy popular. La mayoría de las personas viven vidas de desesperación silenciosa. Que la mayoría vivimos una desesperación silenciosa, todos desesperados por dentro, pero no lo dejamos mostrar. Y cuando nos enfrentamos a esa desesperación, no nos gusta, nos asusta, nos confunde y nos distraemos con la vida, con el trabajo, con la familia, entretenimiento, lo que sea. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es el significado de todo lo que hacemos? ¿Qué es el propósito de la vida? De todo. No somos los primeros en hacer esta pregunta y evaluar.
Había un rey pero muy sabio que vivió unos 1000 años antes de Cristo, unos 3000 años antes de nosotros, que era el rey Salomón. Busquemos en nuestras Biblias el libro de Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés está después de Salmos y Proverbios, en el medio de su Biblia. Este rey era el hijo del rey David. Él fue el que edificó el primer templo a Jehová. Y Dios le dio la oportunidad de pedirle cualquier cosa que él quería. Y muchos piensan que cuando Salomón fue rey era muy joven, quizás 18, 20 años. Y él sabía que le faltaba sabiduría, entonces él le pidió a Dios sabiduría. No le pidió poder, no le pidió riquezas, pero le pidió sabiduría. Y Dios le dio la sabiduría, pero también riquezas y poder. Bueno, él escribió el libro de Eclesiastés, y el libro de Eclesiastés es básicamente una búsqueda de significado a la vida. El rey Salomón, la Biblia dice, era el hombre más rico del mundo. Más que Trump, más que Gates, más que los que viven en Saudi Arabia, que tienen tanto que ni cuentan porque tienen tanto ni se puede contar. Era el hombre más rico, más sabio, más poderoso del mundo. Y no había nada que no podía tener. Que eran 700 esposas, 300 concubinas. Tenía tanto oro que la plata no tenía valor. ¿Se imaginan? No había nada que este rey no tenía. Y entonces él toma tiempo para evaluar la vida, para ver, ¿qué es el significado de la vida? Vamos a ver Eclesiastés 1, capítulo 1, versículo 2, dice así. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Bueno, empezamos mal ahí, ¿no? Él ya desde el principio dice, todo es vanidad, todo es absurdo, no hay propósito en nada de lo que hacemos, está diciendo él. Qué tristeza, ¿no? En Dios habla hoy, dice, vana ilusión, todo es vana ilusión. Entonces está diciendo aquí el rey que todo lo que él ha experimentado, y él experimentó todo. Nadie aquí va a experimentar como el rey Salomón experimentó todo. Él experimentó todo, él dijo, todo es una ilusión, es una vana ilusión. Seguimos, vamos a capítulo 1, versículos 16 y 18. ¿Qué dice? Y me dije, he aquí, yo he engrandecido y aumentado la sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento, y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría, a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que esto también es correr tras el viento, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Aún el conocimiento, aún la sabiduría, él dice, es dolor de cabeza, trae angustia. Vamos a capítulo 3. Vamos al versículo 10, ¿qué dice? He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. En otras palabras, el hombre quiere conocer a Dios. Dice aquí que Dios ha puesto la eternidad en su corazón, pero el hombre no descubre la obra de Dios. Vamos al capítulo 12, al final del libro. En vez de leer todo el libro, vamos al final, a la conclusión. No es la manera de leer el libro, ¿verdad? Muchos les gusta leer el final antes de leer el principio. Pero bueno, vamos a hacer eso. Capítulo 12. Aquí está su conclusión
dice versículo 1. Después de que todo es vanidad, dice, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. En otras palabras, él dice, vamos a buscar a Dios ahora y no después. Porque cuando uno está joven, disfruta la vida más que cuando está ya más grande. Cuando está grande, las cosas que era joven ya no lo atrae tanto. Entonces uno piensa, pues ahora sí quiero buscar a Dios. Al final de la vida, después que yo hago todo lo que yo quiero hacer. No. Acuerda de tu Creador en los días de tu juventud. Ahora, hoy. Versículo 7. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Oh, ¿por qué acordarnos de Dios? Porque aunque el cuerpo regresa a la tierra, el espíritu regresa a Dios. Y aquí no lo dice directamente, pero vamos a Dios ¿para qué? Rendir cuentas de todo lo que hemos hecho. Al final, versículo 13. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Y ahí termina el libro. Ahí está el juicio. La vida no tiene sentido sin Dios, pero Dios le da sentido a todo. Aquí el rey Salomón, con toda la sabiduría, con todo el poder, con todo el dinero, él no podía ya salir más adelante. Estaba tan adelante de todos que nadie lo iba a alcanzar. Él dijo, la conclusión es, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque un día vendrá un juicio y Dios va a juzgar a todo. Lo bueno, lo malo, lo escondido, lo público, todo está delante de los ojos de Dios. Es interesante, ahora regresando a nosotros mismos, cómo nosotros vivimos nuestras vidas. Muchos en la sociedad, en el país, en la cultura, dicen, creo en Dios. Especialmente entre los hispanos está cambiando un poco, pero todavía la mayoría de nosotros, nuestra sangre, la raza, como le quieran decir, creemos en Dios, ¿verdad? Pero hay diferencia entre creer que Dios existe y vivir como que Dios existe. Muchos dicen, yo creo en Dios, y afirman que sí, esta es la palabra de Dios, y sí, Dios es amor, y sí, Jesús murió en la cruz por mis pecados, pero los que viven como que si lo creen son muchos menos de los que dicen que creen, ¿no? Esto es un ateísmo práctico. Un ateo es una persona que no cree que Dios existe, que existimos, vivimos, morimos y se acabó. Unos creen que llegamos de changos, unos creen que venimos de unos terrestres de otra galaxia, otra cosa, tienen diferentes ideas, pero creen que no existe Dios. Y está bien. Pero hay muchos en las iglesias, en nuestras iglesias, que dicen que creen en Dios, que Dios existe, pero en su manera de vivir son como ateos porque no viven como que si Dios existe. Eso es un ateísmo práctico. Con la mente, con la boca dicen creo en Dios, pero con sus vidas viven como que si Dios no existe. Esto afecta nuestro sentido de significado y propósito. Porque lo que nosotros creemos, nuestro propósito, afecta nuestras acciones. No importa lo que digamos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Verdad? Ahora, uno debe de hacer lo que dice. Jesús dice que su sí sea sí y su no sea no. Que lo que digamos es lo que hacemos, que no hay ninguna contradicción en eso. Pero la realidad es que sí hay.
Aquí hay otra cita que dice, en la actualidad, la mayor causa individual de ateísmo en el mundo son los cristianos que reconocen a Jesús con sus labios y a salir por la puerta lo niegan con su estilo de vida. Qué tristeza. Y hemos platicado de esto en las semanas pasadas, los meses pasados. Es una epidemia en nuestras iglesias. Las iglesias cristianas que decimos que amamos a Dios, decimos que tenemos fe, pero con nuestras acciones negamos esas mismas palabras. Y luego cuando compartimos nuestra fe o invitamos a la iglesia, nos sorprendemos porque la gente no quiere escuchar. Le invitamos a explorar a Dios, pero dicen, yo no quiero explorar lo que tú crees. Lo que tú dices que crees porque yo veo lo que tú vives. Vamos a Mateo capítulo 6. Ahora vamos a lo que Jesús mismo dice. Cuando estamos en la cama con nuestros últimos respiros, ¿en qué vamos a estar pensando? ¿Qué va a cruzar por nuestras mentes? ¿Que hubiéramos ganado más dinero? ¿Que hubiera yo tenido otra promoción en el trabajo? ¿Hubiera comprado una casa más bonita o más grande? O quizás que yo hubiera invertido más tiempo en mi familia. O estar seguro que cuando yo ya me encuentre con mi Dios, estoy asegurado de mi eternidad con Él. Aquí en Mateo 6, empezando el versículo 25, vamos a leer aquí lo que Jesús dice. Él dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, y por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que alimento y el cuerpo más que la ropa? Punto. Unos en el video dicen que el punto de la vida es disfrutarla. Es disfrutar de la comida, del entrenamiento, de la naturaleza. Él dice, la vida es más que bebida, es más de lo que ponemos, es más que alimento. La vida es más, un propósito más allá de que simplemente disfrutar de lo que Dios nos ha dado aquí. 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, no siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Punto. Jesús está diciendo que el ser humano tiene más valor que las aves, que los animales. No estamos al mismo nivel que los animales, como unos creen. Si hubiéramos salido de los animales, estamos al mismo nivel. No salimos de los animales, somos hechos en la imagen de Dios. Y valemos, ¿qué? Mucho más valor que las aves, que los animales. Hay un propósito más allá que simplemente existir, vivir, comer, morir. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? O por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón, el mismo rey Salomón que platicamos en Eclesiastés, ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Otro punto aquí. En versículo 27 Jesús dice que el punto de la vida no es preocuparnos qué tanto tiempo vamos a vivir. Tener una vida larga, próspera, no es el propósito de la vida. Preocuparnos por las necesidades de la vida tampoco es el propósito de la vida. Versículo 30. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Punto. Aquí Jesús está empezando a darnos aquí como un vistazo al propósito. Él dice, si yo he visto las flores,
que después de un día que las cortas es tiempo de tirarlas. Y si las echas en agua, te dura una semana, está haciendo muy bien y después va a la basura. Y yo las he visto tan bonitas. ¿Por qué se preocupan por esas cosas ustedes de poca fe? Dios está diciendo, Jesús está diciendo, oye, algo del propósito de la vida tiene que ver con fe. Vamos a ver por qué, cómo. 31. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Punto. Los gentiles buscan esto ansiosamente. Cuando yo trabajaba, tenía un trabajo secular, desde el lunes a las 8 de la mañana, todos estaban trabajando duro para poder llegar el viernes a las 5. Para el weekend. Y ya estaban desde el lunes recordando lo que hicieron el fin de semana y con anticipación esperando lo que iba a ser el próximo fin de semana. Y querían trabajar para después poder jugar. Y bueno, pues yo también me metí, ¿no? Es un poco, ¿no? Y cuando uno tiene un trabajo y su propósito es de simplemente disfrutar de la vida, la única cosa que importa es el weekend, o el próximo viaje, o las vacaciones, o tal cosa que vamos a hacer, o cosa especial que no son malas, pero el propósito se convierte en buscar estas cosas ansiosamente. Y al final Jesús en versículo 33 nos da el propósito de la vida. Pero buscar primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús está diciendo, por fe, creyendo lo que Él nos dice, si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás de la vida va a caer en su lugar. En otras palabras, nosotros no debemos decirle a Dios, Dios, dame esto, cuida esto, provee acá. Debemos de hacer eso. Dios dice que debemos de pedirle por nuestras necesidades. Tenemos que orar, tenemos que buscar, tenemos que tocar, ¿verdad? Pero si nomás llegamos a ese nivel, no hemos entendido lo que es tener fe en Dios. Porque eso es un resultado de buscar al reino de Dios primero. Buscar su justicia primero en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en el mundo. Jesús nos desafía a buscar primero el reino de Dios, porque después tendremos significado y propósito en las cosas que en verdad significan, tienen un valor eterno. Les compartí en el ayuno que hicimos que había unos días que yo me quería comer un helado, una nieve, una paleta. Yo quería el ice cream. Y en ese momento de tentación, de deseo, ese helado valía más para mí que el reino de Dios. Y la tentación era dejar el reino de Dios por un ice cream. Ahora, la nieve no es malo, ¿no? ¿A quién le gusta la nieve? ¿Soy el único? Ok. Y el viernes me comí uno. Amén, ¿verdad? Pero el punto es este, que vamos a buscar primero. ¿Qué vamos a buscar primero? El reino de Dios y su justicia. Porque después vamos a entender nuestro propósito. Me gustó mucho en el video, un pastor dijo, uno no puede entender su propósito si no entiende quién es su creador. Porque el creador es el que nos puede decir, ¿por qué te hice? ¿Cuál es tu propósito? Yo te hice para esto. ¿Y quién nos puede decir? Solo el creador. ¿Para qué es el reloj? Para marcar tiempo. ¿Por qué? El que lo creó, el que lo hizo, para eso lo hizo. Y para nada más.
Y cuando nosotros buscamos a Dios, primero vamos a entender nuestro propósito, vamos a entender nuestro significado, y eso va a ser el compás que nos va a dirigir a qué tenemos que hacer y cómo y cuándo. Y no va a haber duda, va a haber tentación. A veces va a entrar la duda, como me pasó a mí cuando yo estaba estudiando en Indiana y en Londres. Yo dije, wow, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me estoy sometiendo yo a esta humillación? Y el Señor luego me mostró, hijo, es que te estoy limpiando, puliendo. Estás lleno de soberbia, de orgullo, y te tengo que romper para hacerte de nuevo. Ahora, no fue fácil. Me dolió, como les compartí. Hubo tiempos difíciles. No me gustó, pero mirando para atrás, ahora veo el propósito de Dios en eso. Y le doy gracias a Él. El desafío de Jesús es buscar el reino de Dios y su justicia primero y descubrir su propósito de acuerdo del plan de Dios, porque Él nos hizo, Él es nuestro creador. Les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a tener un tiempo de oración y también para responder a Dios. La pregunta hoy es, ¿tiene la vida un propósito? Cada persona en la tierra fue creada para conocer y amar a Dios personalmente. La vida no tiene sentido sin Dios, pero Dios le da sentido a todo. Y termino con este versículo, Jeremías 29:13, fue la parte de la lectura hoy. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Si quieres buscar a Dios de todo corazón hoy, por la primera vez en tu vida, arrepiéntete de tu pecado. Entrégate a Cristo. Entiende que Él murió en la cruz por tus pecados y Él te puede limpiar y hacerte de nuevo. La Biblia lo llama nacer de nuevo. Y puedes empezar tu vida con Cristo hoy. Y empezar tu vida con propósito. Cristiano, cristiana, si has perdido tu propósito, has tenido duda o has perdido tu camino, no tu salvación, pero te has desviado un poco, Dios está aquí. Él te puede volver a encontrar el camino y recordarte de tu propósito, tu identidad en Cristo, tu compás para que encuentres tu camino. Lo que tenga que pasar, lo que tenga